Buenos días. Siguiendo con la charla de detección y análisis de hidrocarburos livianos, hoy tocaremos el módulo 2, conceptos básicos del gas. Bueno, entre los conceptos básicos del gas tenemos la clasificación de los tipos de gas o show. Entre los más principales tenemos el gas liberado o gas de formación. El gas liberado se define como el gas que la broca libera mecánicamente en el fluido de perforación a medida que ésta tritura la roca. La concentración de hidrocarburos liberados en el lodo depende principalmente de los siguientes factores: tasa de penetración, volumen poroso absoluto, cantidad de hidrocarburos en la formación perforada, caudal de la bomba. Para representar este gas liberado, acá en la gráfica podemos observar que se está perforando el pozo, se está atravesando una zona pelítica, vendría a ser lutita, ¿ya? Y aquí estamos perforando una arenisca. Cuando el trépano empieza a perforar la arenisca, vemos que se invade un poco el lodo hacia la formación para luego formar el revoque. Ok, ya tenemos una invasión de lodo a través del espacio poroso que hay en la formación, ¿no? Al salir el gas y el lodo ingresa. Bueno, por acá vemos que otra vez está perforando lutita, ¿no? Y la RP otra vez eh, vuelve a caer. Bueno, aquí en el gráfico del RP, como vemos, en la parte donde estaba perforando lutita viene viene con un valor de 25 minutos el metro, pero cuando ya llega hacia la zona de la arenisca, a perforar la arenisca, está en 15 minutos el metro. Entonces incrementó la RP para después otra vez continuar a 25 minutos el metro. Ya, entonces vemos que el gas viene relacionado con la RP. ¿Por qué sentido o por qué lo decimos? Vemos que durante la perforación venía viniendo perforando lutita. Acá tenemos un background de 100 unidades de gas. Hablaremos unidades de gas o ppm, ya. Y cuando perfora la arenica tenemos un incremento con una mayor RP. Entonces el gas liberado acá se sobresale del background teniendo un pico de gas, ya, para luego otra vez cuando entra a la zona de lutita el gas baja y vuelve a lo que era el background. Esto viene a ser el gas de formación, el más importante que nosotros debemos evaluar, ¿no? Y analizar, ya. Al mismo tiempo vemos que hay un gas reciclado, ¿no? Entonces el gas reciclado se define como el gas que ha sido bombeado nuevamente al pozo para aparecer una segunda vez en la superficie. Bueno, entonces este gas que salió liberado acá después que salió a superficie y pasó por la trampa de gas, que ha de haber chupado un poco, pasó por la zaranda, el desarenador, el desilter, y aún así se reincorpora nuevamente a la pileta de succión, donde he bombeado nuevamente hacia el pozo y vuelve a hacer otro ciclo, ¿no? De bajada y un fondo arriba, ¿no? Entonces un ciclo completo donde lo podemos apreciar acá y detectar con el detector de gas, ¿no? Que aunque es un poco mucho menor, pero igual sale del tren normal de background que teníamos leyendo, ¿no?
Entonces, este aspecto es el que nosotros debemos tener mucho cuidado, porque nos va a dar una lectura de gases errónea, y por ende vamos a tener una, una interpretación errónea de nuestros gases. Cabe recalcar en este punto que si nosotros tenemos doble cadena de gas en la detección de hidrocarburos, entonces este problema sería detectado cuando pase por el detector de gas de entrada, y al mismo tiempo el sistema eliminaría este valor, ¿no? En caso de que no tuviéramos más que una sola cadena de gas, que es solo en la salida del lodo, pues ahí nosotros tendríamos que ver cómo solucionar esto, ¿no? Porque si no, estas lecturas estarían totalmente alteradas, ¿no? Por el gas reciclado. Gas producido, ¿ya? El gas producido se define como el gas producido en el fluido de perforación desde una zona específica en respuesta a una presión de formación que excede la presión hidrostática efectiva opuesta. ¿Ya? Bueno, acá tenemos el, el, el pozo que viene a ser perforado con el mismo ejemplo. Acá tenemos la lutita, ¿no? Y la arenisca. Cuando vemos que pasa por la arenisca, se libera el gas de formación, que a su vez tiene una presión, está ejerciendo una presión de formación que excede a la que nosotros tenemos por medio del lodo, que viene a ser la presión hidrostática. ¿Ya? Entonces nos volvemos a tener un ingreso de lectura de gas hacia el lodo, ¿no? Lo que va a hacer que nosotros tengamos una lectura aún mayor, que no viene a ser la propia de cuando ya habíamos perforado, ¿no? En este caso, aquí cuando vemos la lectura de gas, vemos acá el gas liberado y el gas producido, ¿no? Entonces vemos que cuando tuvimos el gas liberado en esta parte de acá, que teníamos podemos decir que 350 unidades de gas. Ya acá tenemos las 300 unidades de gas, pero con el aporte que tenemos por la presión de formación mayor que la presión hidrostática, tenemos un gas producido mucho mayor que el gas liberado, ¿no? Entonces lo podemos seguir apreciando junto con el background, ¿no? Que aquí está el background, pero el gas producido aún sigue siendo alto, mucho más todavía que el gas reciclado, ¿no? Este gas producido, entonces podemos nosotros evaluarlo y ver como un incremento del background, ¿no? Y deberá ser analizado de tener que aumentar la densidad del lodo, ¿no? Para poder subsanar este problema que se presenta, ya que el lodo es la primera barrera
de control del pozo, ¿no? Y si este se ve sobrepasada por la presión poral, entonces puede llegar a descontrolarse el pozo, ¿no? Lo, este es de gran ayuda para evaluar de que estamos pasando por una zona de presión anormal que debería ser densificado el lodo para poder ir controlando. Gas contaminante. El gas contaminante se define como gas introducido artificialmente en el sistema de fluido de perforación desde una fuente distinta a las formaciones rocosas. Bueno, como ejemplo de un gas contaminante propiamente dicho como gas, podemos decir que hay algunos productos orgánicos ya que son adicionados al fluido de perforación que vendrían a dar al ser orgánico algunas lecturas de gas que no vienen a ser de la formación, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos que, cuando vemos algo así, revisar o pedir al químico un reporte de lo que está adicionando al fluido para ver por qué se debe esa lectura de gas, porque ¿cómo nos daremos cuenta nosotros? Porque al estar nosotros perforando y viniendo con un tren normal de background, vamos a ver que la calidad de las lecturas de gas van a subir un desequilibrio, ¿no? Va a salir de lo normal, que está entre 0.8 y 1.2. Entonces cuando veamos que el total gas tiende a aumentar y la sumatoria de las lecturas del cromatógrafo no son iguales o menor a 0 o no menor a 0.8 y no mayor a 1.2, entonces ahí nosotros nos damos cuenta que la calidad del gas está mal, que el total gas puede estar siendo las lecturas del total gas adulteradas por algún contaminante químico generalmente, o si le agrega diésel o un aditivo de material orgánico al lodo, ¿no? Entonces en ese aspecto nosotros ahí debemos siempre estar siguiendo lo que es el control de calidad en nuestros equipos. Nosotros lo tenemos en tiempo real, ¿no? La calidad, uno puede ver que cada 60 segundos o un minuto hace un balance entre las lecturas del cromatógrafo y la del total gas para ver si estas están siendo correctas, ¿no? Entonces, mediante ese control de calidad que lo tenemos nosotros en tiempo real, aparte que nosotros también podemos ver las lecturas que vamos recibiendo, ¿no? Tanto en el sistema de los equipos en sí, como también los distintos logs que nosotros tenemos que presentar con la litología, las ROP, como se aprecia acá, ¿no? ROP, litología y las lecturas de gas. Entonces también lo podemos ver en el master log, que la curva de gas, hay un pico de gas que se separa de las lecturas normales que tiene el otro equipo, ¿no? Entonces el otro equipo de gas, ¿no? Me refiero al otro equipo de gas, entre el cromatógrafo, total gas, o si tenemos también un FID, un espectrómetro de masa. Entonces vamos comparando que si tenemos un pico de gas, el otro también lo tiene que leer y el otro equipo también lo tiene que detectar, y tienen que ir relacionados esos incrementos también en su porcentaje, ¿no? No va a ser que uno va a subir el doble y el otro mucho menor. En ese aspecto es una manera de paliar y hacer el control de calidad de los gases que venimos recibiendo, además de que en tu mismo reporte uno tiene que estar anotando cuáles son las anomalías de gas, los shows de gas,
en su reporte. Entonces, si vemos un pico de gas, bueno, y también tenemos que tomar muestras de gas, ¿no? Que las tomamos del GDS, de la muestra de Geotube para muestras de gas. Entonces nosotros no podríamos estar tomando una muestra de gas de un gas contaminado o un gas que viene a no ser representativo de la formación, ya sea un gas de conexión, de parada de bomba, cosas que solo de nosotros debemos evaluar y saber a qué se refiere, y solo tomar en cuenta los gases que son liberados o gases de formación, y todo lo demás ir llevando un histórico de qué es lo que está aconteciendo para poder solucionar y tener una mejor lecturas de gas, ¿no? Pasemos al gas de conexión. Bueno, esto se desarrolla cuando se interrumpe la perforación para agregar una unión de tubería a la sarta de perforación, y se detienen las bombas debido a que la presión hidrostática es menor que la presión de formación. Entonces ahí tenemos que se libera un poco de gas o fluido de la formación hacia el pozo. ¿Por qué? Porque la formación tiene una presión mayor a la hidrostática. Bueno, también cuando estemos perforando y no vemos este tipo de gas de conexión, no lo vemos durante el incremento durante la perforación, y solo lo vemos en la conexión, puede ser por el ECD, porque cuando tenemos circulación, nosotros tenemos una caída de presión, de carga de presión en el anular, que se refleja en un incremento leve, pero ya incremento en la densidad de lodo, ¿no? que ayuda a mantener esta sobrepresión, ¿no? Ahí dentro de la formación, y que cuando nosotros paramos de bombear, entonces ahí nosotros estamos perdiendo el ECD y viene cayendo por debajo de la presión hidrostática, ¿no? Y entonces ahí es donde el gas aprovecha de entrar hacia la formación. Y bueno, y recibe el nombre de gas de conexión porque es la acción que se va a realizar, ¿no? Una conexión de tubería para seguir perforando. Ya acá podemos ver el gas de conexión. Acá paran para hacer una conexión, entonces no hay flujo, no hay lectura de gas. Acá vuelven a retomar la circulación, y vemos que después del tiempo del lag respectivo tenemos un pico de gas, ¿no? Que viene a ser el gas de conexión, porque ya lo vuelvo a recalcar, es la acción por la cual este pico se ha generado, ¿no? Durante la conexión de una tubería. Ya, entonces esto es de gran ayuda también las lecturas de gas, porque aquí nos está reflejando de que la presión poral de la formación está incrementando y es necesario densificar el lodo, ¿no? Porque estamos entrando a una zona de presión anormal, y que es necesario, y lo pide la formación, perforar con una densidad más alta, ¿no? Para, como lo recalco, el fluido de perforación es la primera barrera de seguridad de control del pozo. Entonces no podemos dejar de que esta barrera se pierda. Ya acá hablamos también de gas de parada de bomba. Lo mismo que se describe anteriormente ocurre cuando la circulación se interrumpe
debido a que la bomba se apaga por cualquier motivo. Ya, entonces cuando estamos eh, cuando estamos con la presión por mayor que la presión, o poquito mayor, ¿no? Porque si fuera mucho mayor, también ya el pozo se hubiera venido, se hubiera descontrolado. Estamos hablando de que está incrementándose la presión poral a medida que estamos perforando, pero un poco mayor. Entonces se están detectando algunos picos de gas de conexión y parada de bomba que viene, y que esto irán a, si no se toma la acción correctiva en su debido momento, como está aquí, cuando vayamos más profundo, entonces estos picos de gas van a ir incrementándose mucho más, no, hasta que ya tengamos un influjo, un kick, no, hacia la formación, y será detectado pues en superficie, no, con un incremento de volumen, un drilling break, no, cosa que no queremos que nunca suceda, y que siempre estamos para detectar eso y solucionarlo. Entonces es de gran ayuda las lecturas de gas o show, donde reflejan este tipo de anormalidades, que ponen de sobreaviso que la densidad de lodo no es suficiente para controlar la presión de formación, ¿no? Aquí lo que vimos anteriormente, ¿no? Aquí estamos viendo todo el conjunto de los tipos o clasificación de gas o show, ¿no? Que es el liberado, el reciclado, el producido, las conexiones de tubería y las de parada de bomba. Bueno, aquí vamos a hablar de gas de viaje, ¿no? El gas de viaje, el lodo que sale del pozo tras un viaje puede contener fluidos de formación y gases. Puede provenir de una o varias zonas del pozo abierto, y puede verse acentuado por el efecto de limpieza al extraerlo demasiado rápido del pozo. Bueno, después que hacemos una maniobra, sacamos ya sea para cambiar broca o solo para ver cómo está eh, eh, cómo está el pozo, no, si está en calibre, se está cerrando, si no tiene buena limpieza y estamos teniendo arrastre. Entonces siempre es una buena práctica, después de estar perforando una buena cantidad de metros, hacer un viaje corto, no, porque ya un viaje hasta superficie sería ya para cambiar broca, o porque se fregó alguna herramienta direccional y es necesario sacar, ¿no? En este caso, digamos, cuando hacemos un viaje corto y volvemos otra vez, vemos que ya sea un poco de fluido o gas ha ingresado hacia la formación, y cuando vemos que viene el lag, ya su respectivo lag, acá como vemos tenemos un pico de gas, ¿no? Un pico de gas. Este tiempo aquí que no tenemos un background es todo el tiempo que hemos estado sin circulación. Ya todo este tiempo hemos estado sin circulación, donde aquí la formación ha ido aportando hacia el pozo, ¿no? Ya sea gas, líquido, ha ido aportando hacia el pozo, porque la presión hidrostática está levemente por debajo de la presión de formación. Ya, y aquí lo ve reflejado, pues, ¿no? Con el gas de suaveo. El gas de suaveo es este desbalance es causado por una ligera reducción temporal en la presión hidrostática, causada por el movimiento ascendente del tren de perforación
con la bomba encendida. Esto indica un estado de desbalance estático y muy cercano a un desbalance dinámico. Bueno, el gas de suaveo es cuando nosotros levantamos la sarta, ¿no? Como en otro caso decimos el efecto jeringa, ¿no? Cuando uno está levantando la jeringa, hace como que succiona, no deja que todo el lodo a veces caiga y vuelva a ocupar el espacio que está levantando el fierro, y se tiene que estar rellenando por el fluido. En ese sentido, ese espacio libre que deja sin fluido genera un pequeño desbalance, ¿no? Un pequeño desbalance en presión, donde la presión de formación aprovecha para hacer un aporte ya sea de gas o de fluido. Ya ahí, bueno, vendría a ser lo que vemos reflejado también en otro pico, ¿no? Cuando hacen el suaveo a veces tienen que, porque se le está aprisionando la herramienta y tienen que maniobrar arriba, abajo para poder liberar, no, a veces pierden rotación, entonces están tratando de liberar, entonces en ese aspecto de que están con problemas en la perforación, entonces se ponen a veces a levantar arriba, abajo, ¿no? Y a trabajar la herramienta, y vemos que en ese aspecto sí o sí van a hacer un suaveo, ¿no? Porque los movimientos a veces son bien rápidos arriba, abajo, y dependiendo igual del lodo, ¿no? Si es muy viscoso y todo, eh, entonces pues con más con más facilidad pues podemos generar un gas de suaveo, ¿no? Bueno, vamos a continuar con los factores que influyen en la lectura de gas. Bueno, aquí la concentración de hidrocarburos en el lodo es principalmente afectada por los siguientes factores, ¿no? La tasa de penetración, o sea, la RP. Mientras más rápido perforemos, mucho más gas vamos a tener en la superficie, ¿no? Y viceversa, si la está perforando lento, pues vamos a ver que va cayendo la lectura de gas, ¿no? Tenemos una RP alta, entonces lo que se ve en la gráfica, ¿no? Va la tendencia a subir, ¿no? Y la otra sería el volumen absoluto de poros llenos de hidrocarburos. Bueno, eh, la saturación de hidrocarburos que tenga la roca, pues es lo que podemos leer, ¿no? Si tiene más hidrocarburos, pues un volumen mayor, entonces pues eso se tiene que reflejar en las lecturas de gas. Al mismo tiempo, la tasa de flujo de lodo, ¿no? Si tenemos un caudal mayor, pues eso se tiende a tener una muestra de gas en un mayor volumen de lodo, va a tender a disminuir la lectura de gas, pues no, porque está teniendo un mayor volumen de lodo donde la muestra se va expresando donde más, en tanto lodo, entonces la lectura va a tender a disminuir. Perdón, a ver, ahí. Bueno, otros factores que afectan las lecturas de gas, ¿no? Son las condiciones de perforación bajo balance. Las condiciones de perforación bajo balance, bueno, es cuando
estamos perforando muy por cerca de la presión de poral, ¿no? A la presión de formación. Implica que el gas producido sale a la superficie en grandes cantidades, ¿no? O viceversa, un lodo pesado no deja salir gran cantidad de gas. Bueno, los dos están relacionados, ¿no? Si nuestra densidad de lodo es muy cercana a la presión de formación, entonces ahí vamos a tener lectura, no, a lo menos podemos empezar a tener pequeños gases de conexión, porque está muy pegado a lo que es la presión de formación. Y el otro caso es de que uno, por estar pongamos el caso que estamos en un pozo de exploratorio, entonces no tenemos muchos datos con que comparar para ir desarrollando la perforación, entonces deciden tener una densidad de lodo mucho alta para la zona que están perforando, lo que eso hace evita de que la formación deje salir el gas que tiene o fluido para que tengamos lecturas en superficie. Que estos factores a, a la hora de la verdad para hacer un análisis, digamos, si nosotros queremos hacer un análisis, no tener unas lecturas de gas porque tenemos una densidad de lodo muy alta, puede ser que pasemos zonas donde en vez de tener algunas manifestaciones, pues van a poder pasar desapercibidas, ¿no? Y si nosotros no tenemos cuidado en ese aspecto de tener nuestros equipos de detección de gas trabajando en buenas condiciones como tiene que ser, para poder el poco gas que salga poder reseccionarlo de buena manera y así poder evaluar esa zona, ¿no? Porque al tener como estamos hablando, un lodo pesado, pues no va a salir la gran cantidad de gas, va a salir poco, y algunas veces, digamos, está el lodo muy pesado, entonces nosotros en ese aspecto tenemos que ver de tener todo bien funcionando correctamente como tiene que ser, para que el poco gas que tengamos ahí podamos detectarlo como se tiene que detectar de la mejor manera, con todo el análisis correcto, para poder tener esos valores para ir evaluando, ¿no? En caso contrario, cuando perforamos en bajo balance con la formación cerca a la hidrostática, pues ahí tenemos gran cantidad de gas, que debemos también tener cuidado, porque si estamos entrando en una zona de presión anormal, este gas pues puede, como está muy al límite, no tener un kick, no, y estar también atento a que haya un incremento en el tren de lectura de gas. Ya el diámetro de la broca, otro factor es de que lo que alteran la lectura de gas es el diámetro de la broca. Ya si tenemos un trépano más grande, una broca trépano más grande, entonces va a triturar más volumen de roca. Al triturar más volumen de roca, pues va a liberar más gas, entonces es proporcional, ¿no? Entonces vamos a mostrar un ejemplo más abajo donde se nota bien claro cuando pasamos de una fase a otra fase
ya sea una de 26 a una de 17 y medio, ¿no? Entonces hay una diferencia de diámetro que refleja la variación, ¿no?, de lectura de gas, siendo que estás perforando en la misma zona, o sea, la misma formación, la misma litología, pero el cambio de diámetro hace que las lecturas bajen, ¿no? Bueno, otro factor y bien importante es la temperatura del lodo, pues, ¿no? El tipo de lodo también. Un lodo frío va, va a dar como resultado unas lecturas menores de gas. Ahora, este problema de un lodo frío se lo ve muy en las operaciones offshore. Cuando estamos perforando en offshore, hay láminas de agua que pueden ser 1000 metros, 1500, 2000, hasta hay otros que son aguas ultras profundas, donde tenemos temperaturas de lodo en superficie de 15, no 20, lo que hace que un lodo frío, pues, lo, los componentes, llamémoslos pesados, C3, C4, no, IC5, C5, NC5. Entonces estos pueden no ser leídos, ¿no? Ya precisamente porque el lodo está frío y lo encapsula, y por más que lo hacen girar en la trampa de gas, pues no se liberan. Caso contrario, los que están trabajando con el mud heater en la extracción del gas, pues ellos mantienen la temperatura constante, entonces por más que solo salga frío, cuando pase por el circuito del calentador del lodo, pues bueno, ahí se tendrá que liberar los gases, ¿no? Y no habrá ninguna alteración, porque por más que esté saliendo frío por ahí, él sufre él pasa por un calentamiento para que se pueda extraer el gas correctamente, ¿no? Bueno, contaminantes y gas reciclado. Bueno, los contaminantes y gas reciclado lo estábamos viendo anteriormente, ¿no? Contaminantes se pueden dar en cualquier momento, por eso siempre es una buena práctica pedir el reporte de lodo, ¿no? Ahí en el reporte de lodo está detallado los aditivos que está agregando al lodo. En ese sentido, también hablar con el químico que cuando vaya a adicionar, por cualquier motivo que sea, eh, aditivos de origen orgánico, pues nosotros llevar el control de cuándo lo va a echar y ver si ha generado una lectura fuera del tren normal que veníamos recibiendo, ¿no? O sea, del background. Y si no se altera el background, pero si se altera, bueno, se altera el total gas, o hay una disparidad en los datos de gas, bueno, pues hay que analizarlo si no es un contaminante. Ahora con el gas reciclado, pues si no trabajamos, como hablamos anteriormente, de la doble cadena de gas, si no tenemos tanto la extracción, la trampa de gas en la salida del lodo como en la entrada del lodo, pues podemos sufrir de gas reciclado. Entonces también en este aspecto nosotros tenemos que estar atentos, ¿no? Pero el trabajo últimamente es que, bueno, si la unidad de mass loading no está trabajando con doble cadena de gas, pues se contrata al servicio de gases avanzados, donde ellos sí o sí eh, trabajan con el delta gas, ¿no? Un gas de salida
lecturas de gas de salida con lecturas de gas de entrada, ya, y ellos controlan ese aspecto donde a uno, como la unidad de Malloy no lo está llevando, pero sí puede ser advertido de que se está reciclando gas, ¿no? Y esa parte, pues poner mucha atención para ver qué tiempo está durando, cómo poder solucionarlo, ¿no? Porque hacer una interpretación con datos que no son, con lecturas que no son buenas, pues nuestra interpretación, como hemos dicho, no va a ser buena. Y cabe recalcar que los hidrocarburos más pesados pues tienen siempre más probabilidades de reciclarse. Eso ya lo veremos un poquito más adelante porque vamos a ver eh, los puntos de ebullición, temperaturas críticas donde los fluidos pues sufren una alteración, que un fluido puede pasar de estado líquido al estado gaseoso y viceversa, ¿no? Va a depender mucho de la presión y de la temperatura, ¿no? Y que ellos tienen en el yacimiento, ¿no? Y a medida que va subiendo a la superficie, pues sabemos que tiene una alteración, ¿no? Entre presión y temperatura, y eso afecta al hidrocarburo. Pero por eso recalquemos por el momento de que los hidrocarburos más pesados tienen más probabilidades de reciclarse. ¿Ya? Bueno, aquí estaríamos mostrando, ¿no? Unos ejemplos en el Masterlog mientras vamos tomando lecturas de los gases. Vemos acá que las lecturas de gas han sido afectadas con la ROP, ¿no? Los shows de gas deben seguir la tasa de penetración, o sea, la ROP, que garantiza la sensibilidad de la configuración de extracción de los hidrocarburos, porque una mayor ROP tiene que darnos una mayor lectura de gas, y como lo vemos ahí en cada incremento de ROP en estos puntos de acá celeste, esas paréntesis azules, tenemos los incrementos de gas y van correlacionados, ¿no? Hay un incremento de ROP, entonces hay un incremento de las lecturas de gas, y viceversa, ¿no? Aquí cuando ha bajado la RP, vemos que también bajaron las lecturas de gas, no solo de un componente, sino de todos los componentes que están saliendo del gas, van bajando, ¿no? Acá lo podemos apreciar. Acá vemos que pues han subido, ¿no? Aquí han subido porque la RP ha ido más rápida. Aquí no es que te bajan, sino que te dan una RP inversa, ¿no? Está con respecto al tiempo. Ya, entonces aquí este es un ejemplo bien claro, ¿no? Y bien notorio, los intercambios de RP, de incremento y bajada, pues hacen que esto baje, sube, baje, sube. Ya. Bueno, acá vemos otro ejemplo, ¿no? El show de hidrocarburo, como decíamos, debe seguir la tasa de penetración, ¿no? Que garantiza la sensibilidad de la configuración de extracción de hidrocarburo a la RP. Ya, entonces acá vemos que en este gráfico el gamma ray, ¿no? El gamma ray que viene acá, ok,
y vemos la RP inversa de rojo, ¿no? Y vemos que disminuye, entonces eso quiere decir que está perforando 1 metro en menor tiempo, entonces está perforando más rápido, ya. Y por esta parte acá vemos la lectura del cromatógrafo, ¿no? Que vemos que justamente cuando empieza a subir la RP, a tener una mayor RP, como lo vemos acá en esta línea trazando la pendiente, ¿no? Aquí mismo en esta línea trazamos la misma pendiente y va relacionado, ¿no? Aquí los incrementos de la lectura de gas, ¿no? Entonces viendo que sí va relacionado, ¿no? Un incremento de RP tiene que ir recíprocamente con un incremento de las lecturas de gas. Bueno, acá también hay otro ejemplo de la RP, ¿no? Vemos que el incremento de RP va, ¿no? Con el incremento de gas. Acá baja. Entonces, la RP un factor bien importante que influye, ¿no? En las lecturas de gas. Es bien notorio, ¿no? Es algo con lo que nosotros nos podemos ayudar durante la perforación para ver y evaluar si los equipos están leyendo correctamente o no, o qué está pasando, ¿no? Es siempre una ayuda también la litología, ¿no? Todos los datos más que podamos incluir tanto con las lecturas de gas, los parámetros de perforación, la litología, comparamos con las lecturas de gas, pues siempre vamos a tener una mayor opción de darnos cuenta qué es lo que está pasando en el pozo, ¿no? Poder sacar unas evaluaciones más correctas. Bueno, acá vemos el efecto del tamaño de la broca y ¿no? El tamaño de la broca sobre el gas liberado, ¿no? Acá teníamos una fase de 12,5, un hueco de 12,25, perdón, y acá tenemos otra fase de 8,5, ¿no? Está bien notorio que estábamos perforando con un tren. Aquí vemos el total gas y aquí vemos el C1, ¿no? Está bien notorio que hay una gran disminución de las lecturas de gas. Si vemos la litología, pues acá vemos que es la misma, ¿no? Aquí hay una caliza y aquí tenemos una lutita, ¿no? Entonces vemos aquí que la RP tiende a estar estable, ¿no? No se ven incrementos que podamos decir para incrementar, que incrementen la lectura de gas. Entonces es bien notorio entonces lo que la lectura ha bajado ¿no? La lectura ha bajado por influencia del diámetro del hoyo, ¿no? Menor cutting de volumen perforado, menor cantidad de lectura de gas. Bueno, acá está el efecto del modo de perforación, ¿no? Rotando o deslizando versus el efecto de la RP. Ya cuando rotamos sabemos que vamos a tener una mayor RP que una deslizando. Ya en ese sentido nosotros vamos a tener mayores lecturas rotando que deslizando.
Ya aquí, como podemos ver, acá está deslizando y como que mantiene ahí, baja un poco, ¿no? Acá estaba rotando y tenemos lecturas de gas, ¿no? Más alta que en el modo deslizando. Está deslizando acá, ¿no? Todo este tramito de acá es deslizado, ¿no? Y aquí empieza a rotar. Aquí le da un poco de rotación, ¿ves? Ya, entonces claramente se ve, ¿no? Acá está rotando, acá deslizó un poco, ¿no? Donde aquí se ve que baja, ¿no? Esta parte de acá. Entonces la rotación, mientras estemos perforando en los dos modos, ¿no? Sabemos que ya los pozos no todos son verticales, ¿no? Si hacemos primero un vertical, después le ponen un dirigido, hasta ya tenemos pozos horizontales, ¿no? Donde tenemos que navegar, ya, y bueno, también de eso vamos a tener unos ejemplos más adelante, ¿no? De la navegación, porque sí, ahí la lectura de gas también dentro de la formación sufre muchas variaciones y va a tener que uno eh, tener mucho cuidado para hacer bien la evaluación, porque cuando estamos en un pozo horizontal, muchas veces no, y es buena práctica también, guiarse también con las lecturas de gas por si se levanta la herramienta y sale del reservorio, ¿no? Eh, Puede ayudar a corroborar que se hayan salido, ¿no? Porque las lecturas tienden a bajar, ya sea para si arriba está el gas o si abajo está el agua, si se fue para arriba, pues ya las lecturas te están dando de gas, tu lectura de gas, pues son, tu evaluación te está dando gas, y si no te está dando agua, ¿no? Entonces en este sentido aquí eh, lo veremos eso más adelante, ¿no? Pero aquí digamos cuando está deslizando, vamos a tener lecturas más menores que rotando. Bueno, acá estaríamos hablando de lo que es la contaminación, ¿no? Que es un claro ejemplo bien notorio de contaminación. Ya, bueno, podemos mirar acá, ¿no? Que la lectura de total gas vienen bien parecidas a las lecturas de C1, porque no hay mayor componente, ¿no? Solo están los dos, C1, ¿no? Y total gas. Si hubiera tal vez un poco de C2, C3, el C1 estaría un poco más por debajo del total gas, pero no es el caso de este ejemplo. Entonces ahí vemos que vienen parejo, ¿no? A medida que van perforando, pero aquí sube a un abrupto incremento, ¿no? En el total gas, que no es medido por el cromatógrafo. Entonces ya lo hablamos anteriormente que el total gas puede estar leyendo cualquier lee pues todo lo que es metano, ¿no? Entonces no hace una discriminación como lo hace el cromatógrafo. Entonces aquí puede estar leyendo un producto o, orgánico, una contaminación orgánica, ¿no? Y es bien notoria. Entonces aquí es donde nosotros ya tenemos que identificar, ¿no? De por qué es la anomalía, por qué esta lectura realmente, pues, está bien notorio que no es buena,
y no se puede evaluar, ¿no? Ni decir que está dentro de calidad. Esta parte de acá, bueno, tendría que ser eh, bien estudiada, y en este caso aquí explican que fue la adición de diésel al fluido de perforación, ¿no? Donde provoca un pico de importante de gas, ¿no? Suele suceder en la práctica la contaminación, ¿no? Cuando agregan productos en el lodo, ¿no? Productos orgánicos, químicos orgánicos en el lodo, entonces se ve la contaminación, ¿no? Pero eh, como lo digo, hablando con el ingeniero de fluido, de qué es lo que le está agregando, revisando su reporte, bueno, pues se puede se puede detectar y solucionar, ¿no? Si se puede, porque el fluido no, bueno, estos aditivos no le tienen que echar por algún motivo, ¿no? No es solo por echarle. Entonces, la parte de nosotros es ver cuándo ocurre y determinar por qué ocurre y ver la posibilidad de que no vuelva a ocurrir, ¿no? Bueno, sigamos. Bueno, acá vamos a hablar ahora de los principales hidrocarburos, ¿no? Lo que vemos, ¿no? En los yacimientos, ¿no? Los componentes hidrocarburos de petróleo se dividen en tres grupos: parafina, naftenos y aromáticos. Las olefinas, también llamadas alquenos, son tan escasas en el petróleo natural que pueden pasarse por alto, ¿no? Las parafinas, también conocidas como alcanos acíclicos, son hidrocarburos saturados con cadenas lineales o ramificadas, pero sin estructura de anillo alguna. Tanto las parafinas normales como las ramificadas tienen la misma fórmula molecular, que es NH2N más 2. Los naftenos, también conocidos como cicloalcanos o hidrocarburos alicíclicos, son hidrocarburos saturados que contienen uno o más anillos, cada uno de los cuales puede tener una o más cadenas laterales parafínicas. Los naftenos están presentes en todas las fracciones en las que las moléculas constituyentes contienen más de 5 átomos de carbono. Los aromáticos son compuestos que contienen al menos un anillo de benceno. Muchos de los hidrocarburos aromáticos del petróleo constan de anillos aromáticos y nafténicos y llevan cadenas laterales de alcanos normales o ramificadas. Bueno, acá vemos, ¿no?, que los alquenos tienen eh, un enlace, ¿no? Un enlace simple, ¿no? O entre carbonos, o enlace doble, triple entre carbonos, como es el caso de acá, ¿no? Del isobutano, del isopentano. Okay, acá vemos que a medida que vamos tratando de determinar estos carbonos, ya necesitamos más tiempo, ¿no? Es más lento, ¿no? Entonces acá el C1 es detectado más rápido, y el C2 más lento, y el C3 necesitaría un mayor tiempo de análisis para ser detectado, y así sucesivamente hasta que se van haciendo más lentos para llegar a los carbonos más pesados. ¿Ya?
estado de la fase de hidrocarburos. También debemos considerar que debido a las diferentes condiciones de presión y temperatura en la superficie en comparación con las del fondo del pozo, los hidrocarburos pueden estar sujetos a un cambio de estado o fase durante su tránsito del yacimiento hacia la superficie. Los hidrocarburos presentes en estado líquido en la formación o yacimiento pueden al alcanzar a la superficie evaporarse y presentarse en forma de gas. Por el contrario, los hidrocarburos presentes en estado gaseoso en la formación pueden alcanzar a la superficie, condensarse en forma líquida. De igual manera, un compuesto dado puede estar presente tanto en forma líquida como gaseosa. Bueno, acá vemos que tanto la presión como la temperatura influye, ¿no? Influye en los hidrocarburos, como lo podemos ver acá, ¿no? En esta tabla. Acá podemos ver ¿no? Una fase líquida, acá una fase líquida gaseosa y una fase gaseosa. Ya aquí tenemos el punto de ebullición. Acá esta línea roja tenemos el punto de ebullición. Ya el punto de ebullición que nos dice que debajo de esta temperatura el fluido estará presente enteramente en una fase líquida. Ya, entonces todo lo que esté por debajo de esta línea roja va a ser líquido. Ya, acá esta línea azul es la temperatura crítica. Ya encima de esta temperatura crítica el fluido estará presente enteramente en una fase gaseosa. ¿Ya? Entonces, si pongamos un ejemplo, ¿no? Para ir entendiendo, acá tenemos los gases del C1 al NC5. Ya aquí están sus temperaturas críticas y sus puntos de ebullición. Ya, entonces vayamos con C1 a 50 grados. Ya, entonces C1 a 50 grados. Ya, acá estamos menos 50, menos 100, menos 50, 0 en 50 grados, a 50 grados centígrados. Ya, entonces, ¿qué nos dice esta gráfica? A 50 grados el metano sigue siendo gaseoso. ¿Ya? Si lo ponemos aquí, que es la mitad, a 25 grados centígrados, el metano sigue siendo gaseoso. Si nos ponemos a 0 grados o a menos 50 grados, sigue siendo gaseoso el C1. ¿Ya? Como vemos acá en la tabla, ¿no? A los menos 82 grados, punto 5, que está acá, ¿no? 82.5, ya estamos llegando a su temperatura crítica. ¿Ya? Entonces aquí el metano puede estar empezando a condensarse, ¿no? En esta zona de acá, que es líquido más gas, ¿no? Entonces esos son los valores que de su temperatura crítica y su punto de ebullición, ¿no? Aquí en el mismo aspecto es con el C2. Vemos que para 50 grados centígrados, ¿no? El C2 sigue siendo gaseoso.
¿no? Su temperatura crítica vendría a ser 32.3, entonces estamos hablando de 32.3 que estaría graficado acá. Ahí sería su temperatura crítica, ¿ya? Que si está más por debajo de 32.3, podemos decir que no, está en una fase líquido gaseoso, ¿ya? Y su punto de ebullición vendría a ser menos 88.6, menos 88.6 viene a ser por acá, ¿no? 88.6. Entonces de ahí ya podemos decir que menos 100 ya estaría entrando a una fase líquido, ¿no? Bueno, y así también para el C3, ¿no? Como podemos apreciar, para el C3 igual su punto de ebullición, su punto crítico del ISO C4 y su punto de ebullición. Entonces acá está reflejada en la tablita, ¿no? Y están graficados los puntos acá, donde nos dice mejor visualmente con esta gráfica ver cuándo podemos tener a los distintos componentes del hidrocarburo, tanto en una fase de gas líquido o líquido, ¿no? Como decíamos, el concepto de aquí atrás, ¿no? Eh, los hidrocarburos presentes en estado líquido en la formación pueden, al alcanzar la superficie, evaporarse y presentarse en forma de gas. Por el contrario, los hidrocarburos presentes en estado gaseoso en la formación pueden, al alcanzar la superficie, condensarse a forma líquida, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? Siguiendo tanto su temperatura crítica como su punto de ebullición, tornarse, ¿no? Tanto en fase líquido, líquido gas o solamente gas. ¿Okay? Bueno, acá están los puntos de ebullición, ¿no? Como mostramos anteriormente, ya para 20 grados centígrados, que es lo que normalmente estamos hablando si estás trabajando en un short, ¿no? 20 grados, 15 grados o 23 grados centígrados. Ya nosotros vamos a estar leyendo en nuestra trampa de gas el metano en su fase gaseosa. Acá tenemos el etano, ¿no? Metano, etano, gas, propano, gas, isobutano, gas, neobutano, gas, isopentano líquido y neopentano líquido, ¿no? Entonces aquí vemos su cadena de carbono, ¿no? Ya, entonces acá estamos viendo para los componentes pesados, ¿no? Para el hexano o benceno, aquí estamos viendo que lo vamos a tener a 20 grados, al estado en 20 grados centígrados, vamos a tener líquido, el benceno líquido, el ciclohexano líquido, el N-hectano líquido, el metil ciclohexano líquido, ya, el N6, el benceno, ya, entonces tolueno, hectano, ¿no? Miclohexano. Bueno, ya, ¿qué quiero decir con esto? Que a 20 grados lo vamos a tener en su fase líquida, lo cual es obligatoriamente necesario tener un calentador de lodo para poder tener lectura
correcta de estos componentes para la gente que esté trabajando en gases avanzados con las lecturas de gas para poder ser leídas. Bueno, sí o sí tienen que estar trabajando. Normalmente lo venían poniendo en 65 grados centígrados, ¿no? Pero a medida que el servicio ha ido avanzando, pues la exigencia por parte del cliente ha ido a subir a 70, subirle a 75 grados centígrados, subirle a 80, y bueno, ahí ya estamos hablando de que esos calentadores de lodo pues están trabajando a una temperatura bien caliente que bueno, exige mucho pues al equipo, ¿no? Y tiende a entupirse si bueno, taponearse con lodo, si en una conexión se alarga, ¿no? Se alarga y entonces el lodo que está dentro del calentador empieza a calentarse más, que se seca, pues no, y va formando como un revoque ahí adentro de lo que se está calentando, y no hay circuito todavía de lodo porque bueno, pues están haciendo conexión y se retrasan. Entonces para solucionar este problema han visto de poner un interruptor que lo corta automáticamente, ¿no? Pero eso también, al cortarlo, la temperatura va bajando, y si tardan tiempo en circular y después circulan, también va a llevar un tiempo para que vuelva a subir y a estabilizarse en la temperatura que debería estar. Entonces tampoco es la gran solución, no, de que se corte automáticamente si los tramos son largos para la conexión, ¿no? Lo ideal es que lo hagan lo más antes posible para que no tienda a subirse su temperatura mucho del muelle, y que se corta automáticamente, y de ahí al apagarse pues se va a ir enfriando, y que no vaya haciendo algún pico así, ¿no? Cada vez que tenga que haber conexión, ¿ya? Entonces, en conclusión, con estas dos gráficas vemos que generalmente los hidrocarburos que vamos a estar leyendo en, en superficie, en perforaciones offshore con láminas de agua bien extensas, pues vamos a tener unos lodos fríos, ¿no? Lodos fríos que tendrían que estar siendo calentados para que se pueda tener una mejor lectura de los mismos, ¿no? Bueno, pasemos acá a la clasificación de los fluidos de hidrocarburos. Un gas seco. Un gas seco compuesto casi en su totalidad de metano permanecerá siempre en monofase gaseosa, incluso durante la producción. El agua puede condensarse si está presente. Bueno, aquí la gráfica nos dice que acá está en el reservorio, pero a medida que ha ido viniendo para la superficie, la presión ha bajado y la temperatura también ha disminuido, pero no ha llegado ¿cómo se llama? Al punto crítico, ¿no? Ya no ha llegado a la temperatura crítica donde puede cambiar de fase, ¿no? O pudiera estar en las dos fases, líquido gaseoso. Entonces un gas seco, como lo dice, siempre va a ser metano, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar del gas húmedo, compuesto de hidrocarburos ligeros, ¿ya?
siempre permanece en fase gaseosa en el yacimiento, pero puede liberar condensado durante la producción. A medida que asciende, intersecta el punto de rocío, por lo que algunos componentes pasarán a la fase líquida. Bueno, acá estamos viendo que está el reservorio, ¿no? A medida que va saliendo a la superficie o va siendo producido, ya sea por las tuberías de terminación o ya perforando, vemos acá que no eh, se acerca, como dice, al punto de rocío, ¿no? Al punto de rocío va y se entra, quedándose hasta acá con la trampa de gas, donde vemos el punto rojo y presenta un 5% de líquido, ¿no? Eso se llama gas húmedo. Bueno, el gas de condensado, compuesto de hidrocarburo ligero y pesado. El gas se libera en estado líquido por condensación retrógrada en el yacimiento cuando la presión cae por debajo del punto de rocío hasta un 20%. Es importante distinguir el gas húmedo del condensado de gas, ya que su comportamiento es diferente durante la producción. Bueno, acá vemos que está el reservorio, y a medida que vaya yendo a la superficie hay una disminución de presión y temperatura, ¿no? Ya, estaba más o menos por acá, entonces está bajando hasta llegar acá donde está la trampa de gas, donde se observa que tiene un 20% de la fase líquida, ¿no? Bueno, aquí vamos a hablar del petróleo volátil. Ya, los componentes de C2 y C5 se vuelven significativos, ¿no? Se vuelven significativos, en particular los componentes de C7 más superan el 15% del total. Se comportan de forma líquida en condiciones de yacimiento, petróleo casi crítico, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no?, que aquí está el reservorio, y vemos que a medida que va disminuyendo su presión y su temperatura, ¿no?, él está llegando a tener hasta un 40%, ¿no?, de líquido, ¿no?, porcentaje de volumen líquido. Acá la línea está, aquí está de 10, aquí está de 20, aquí está 40, ¿no? Vamos a decir que hasta 30% de líquido, ¿no? Bueno, y pasando a la siguiente clasificación de los fluidos, pues tenemos al petróleo negro, ¿no? Petróleo negro, la composición de una muestra de petróleo negro está denominada por los componentes de pesado C7 más, que pueden constituir la mitad del crudo. Se comportan como líquidos en condiciones de yacimiento, ¿no?, petróleo casi crítico. Bueno, acá vemos que está el reservorio, pero a medida que cae la presión y la temperatura, ¿no?, él está dentro de la fase de líquida del 80%, ¿no?
Bueno, acá hablemos de la gravedad específica, API versus la gravedad específica, ¿no? Acá está la tablita que nos va mostrando, ¿no? El, el petróleo pesado o bitumen, el petróleo pesado, en qué rango más o menos se presentan, ¿no? Acá está el petróleo medio y el petróleo ligero, liviano, ya en qué rango tenemos acá de gravedad específica. De aquí de API, pues, ¿no? Aquí vemos que está de 0 a 20, ¿no? Un heavy oil y un bitumen está de 10 a 0, ¿no? De API de 0 a 10, ¿no? Un petróleo pesado estamos hablando de 0 a 20 o de 10 a 20, y así vemos en la gráfica, ¿no? Un, un petróleo medio estamos hablando de 20 a 40, pero también puede ser de 35, ¿no? Un petróleo ligero 35 a 50 o 55, 50 viene hasta 85, que viene a ser un condensado, ¿no? Bueno, aquí tenemos la fórmula. Acá tenemos la fórmula de gravedad específica y grados API. Ya. Bueno, con esta clasificación de hidrocarburos estaríamos terminando el módulo 2, donde hemos visto los tipos de yacimiento, ¿no? Los factores que afectan a las lecturas de gas, ¿no? Bueno, hemos visto lo que es el punto de ebullición, la temperatura crítica, porque la presión y la temperatura pues afectan, ¿no?, a los hidrocarburos, y entonces se presentan en sus distintas fases, ¿no? Algunos en fase gaseosa y líquida, ¿no? Dependiendo de las condiciones que, que, se, en las cuales ellos vayan a ser producidos, ¿no? También vimos los factores que afectan a las lecturas de gas y las clasificaciones de los tipos de gas, de los shows, ¿no? Entonces, el siguiente módulo estaríamos hablando de, de la interpretación de análisis de gases, ¿no? Pero me gustaría recalcar de que para pasar al siguiente módulo, bueno, nosotros teníamos que haber visto, como vimos en el primer módulo, a tener la seguridad de haber hecho una lectura de gases correcta, ¿no? Como con los equipos de tracción bien calibrados, bueno, con el equipo de tracción bien chequeados y trabajando bajo especificaciones, con los equipos de gas bien calibrados, ¿no? Donde ha permitido que nosotros tengamos una extracción de gas, ¿no? Correcta, ¿no? Y hecho su control de calidad a medida que se está perforando con total gas igual a la sumatoria de los componentes, ¿no?, del cromatógrafo, del C1 al C5. Ya una vez que nosotros hemos hecho eso y hemos dado por válido, entonces pasamos a lo que son las clasificaciones de hidrocarburos, ¿no?, para detectar de que si ese gas es de formación o corresponde a un gas de parada de bomba, de conexión, o, bueno,
que nosotros tratemos de solamente bueno, nosotros solamente tenemos que hacer interpretación de los gases de formación, ¿no? De los gases liberados. Entonces nosotros debemos separar o saber detectar que ese gas no es de formación, es de cierto tipo, y entonces ese no se debe analizar y debe ser excluido. Entonces una vez que tenemos la seguridad de que hemos hecho un, un buen control de calidad al inicio de los equipos en la extracción, también lo hemos hecho en nuestra base de datos, eliminando o eliminando la, las lecturas que no corresponden para una evaluación, como trip gas, esos gases de viaje, de parada de bomba, pues no, no deberían ser analizados y deberían ser excluidos, ¿no? Eso sería el segundo módulo. Eh, Ahora estaríamos por comenzar el tercero, ¿no?